Bueno, yo sé que está bastante nutrida la agenda nacional, pero internacional no se queda atrás también, así que vamos de inmediato a revisar las noticias internacional. Isel Guerra nos acompaña en esta mesa de trabajo porque también en Estados Unidos pasaron grandes cosas con esta aprobación del fin del cierre del gobierno. ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Maca? Muy buenos días. Sí, después de más de 40 jornadas por lo demás, el Senado finalmente el día de ayer alcanzaba un acuerdo que refrendaba, por cierto, en el Senado. Pero ojo, todavía quedan algunos pasos por delante para poder finalmente hablar del fin del cierre del gobierno como tal. Pero este sin duda es un paso crucial después de todas estas semanas de bloqueo. De hecho, estamos hablando del cierre de gobierno más largo que ha tenido en toda su historia la nación norteamericana. Bueno, ayer se aprobaba por lo mínimo, que eran 60 votos. Allí, de esos 60 respaldos o de escaños de todos republicanos, se sumaron, por cierto, 7 demócratas que se separaron, ¿no?, de su partido y de un independiente, contra 40 votos en rechazo precisamente de aprobar este presupuesto que permita el fin del cierre del gobierno. Lo que se conoce hasta este momento, Maca, respecto del proyecto es que se financia el gobierno federal hasta finales del próximo año, en particular a finales del mes de enero del próximo año, siendo más bien rigurosa, que se aprueba también el financiamiento de todo el año para el Departamento de Agricultura y de Construcciones Militares y de agencias legislativas, y que todos los trabajadores federales recibirán el pago que no percibieron durante todas estas semanas de cierre, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, trabajadores esenciales que debieron mantener sus labores, como lo son los controladores aéreos. ¿Y qué se viene ahora precisamente, Eso, ¿qué se viene ahora? Bueno, tiene que ser votado en la Cámara de Representantes, que en rigor está bajo receso legislativo, que fue aplicado precisamente por el presidente de la Cámara de Representantes durante todas estas semanas. Allí los republicanos tienen mayoría, tienen 53, tienen más bien mayoría, ¿no? Una mayoría por al menos 2 escaños, ¿no? Y claro, eso va a permitir en rigor que los republicanos van a poder aprobar eso finalmente sin tantas demoras, se entiende, pero no está del todo claro cuánto va a tardar esa votación. Se entiende también que debería ser el próximo día de mañana, ¿no? El miércoles, en rigor, debería llevarse a cabo esta votación, luego de que precisamente se estableciera un plazo de 36 horas para que los congresistas regresen a sus puestos y puedan someter a votaciones precisamente esta votación, donde aquí, como te mencionaba, los republicanos tienen mayoría. Eso va a dar paso a que finalmente Trump pueda promulgar esto y se pueda restablecer, por cierto, esos fondos, y con ello el fin del cierre del gobierno. Por lo tanto, nos queda el paso de la Cámara de Representantes. Exactamente. Tenemos que ver cómo se articula para poder, cierto, avanzar en este proceso y ver cómo queda esto, que finalmente ha tenido igual impacto significativo en la vida de los estadounidenses. Sí, exacto. Hay 1,4 millones de empleados federales en Estados Unidos que no recibieron su sueldo durante todas estas semanas o que tuvieron que trabajar incluso sin percibir su remuneración. Es el caso, yo te mencionaba, ¿no?, de los controladores aéreos, que dejaba varios efectos, particularmente este fin de semana desde el viernes en adelante, ¿no? Miles de vuelos cancelados, sin ir más lejos. El día de ayer se hablaba de 2.400 vuelos cancelados, 9.000 vuelos con retrasos a nivel nacional. Se suma también a ello, por ejemplo, la distribución y la entrega de ayudas alimentarias, ¿no? 41 millones de personas que perciben, por cierto, esas ayudas, ¿no?, que también veían cierta dificultad para poder recibir esos alimentos durante todas estas semanas. Y claro, también con un récord que se alcanzaba ya la semana pasada, cuando se cumplían más de 35 días, que también enfrentó el gobierno de Donald Trump, pero su primer mandato, ¿no?, a finales de 2018, principios de 2019. Pero ojo también con que este proyecto establece los fondos necesarios hasta el mes de enero, hasta finales de ese mes precisamente. Allí otra vez debería someterse entonces, si es que este es finalmente el proyecto que se acepta, a también discusiones y negociaciones, y ojo también con el tiempo en el que está corriendo, ¿no? El próximo año van a haber elecciones de medio término, que eso también podría jugar a cierto favor o no a uno de los dos partidos. De todas maneras. Bueno, una noticia que vamos a seguir de cerca también. Y lo de los vuelos ha sido noticia significativa, y vienen pocas semanas más donde Estados Unidos se desplaza por todos lados con Thanksgiving. Por lo tanto,
es una situación compleja. Sí, lo vimos durante este fin de semana, retrasos de varias horas, Exacto. ¿no? 2, 3 horas en los principales terminales aéreos, por lo demás, de la nación norteamericana, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago también. Algunos de estos aeropuertos se veían afectados precisamente y, como tú bien señalas, a puertas de lo que va a ser en las próximas semanas el Día de Acción de Gracias, ¿no? Con una gran cantidad de estadounidenses que viajan se precisamente. movilizan para encontrarse con sus familias, claro. Exacto, y esa sin duda era una de las mayores presiones. El secretario de Transporte lo había señalado la semana pasada, que incluso podía existir la posibilidad de que la reducción de vuelos llegara al 20% en los terminales aéreos, y lo que estábamos viendo por estos días, por lo demás, no superaba el 10%. Entonces allí también estaba la presión precisamente para poder conseguir este acuerdo que se ha destrabado finalmente durante este fin de semana y se refrendaba el día de ayer por la noche. Vamos a avanzar, Maca, hay varios temas por revisar. Nos vamos hasta Pakistán con una explosión que se registraba en horas de esta mañana en Islamabad, en la capital, cerca del Tribunal Superior, allí en un concurrido complejo judicial de esta ciudad y particularmente en un estacionamiento, que es lo que están viendo precisamente ustedes en las imágenes y en los alrededores. Por lo demás, lleno de oficinas gubernamentales de alto nivel. Ya se habla de 12 personas fallecidas, según señalan desde Pakistán, otras 20 que están heridas de producto de esta explosión que ocurría en horas de esta mañana, y en lo que, según ha podido conocer CNN, se está investigando como un ataque suicida. Ojo, porque hasta este momento nadie se ha atribuido la responsabilidad detrás de este hecho, pero según ha podido conocer también CNN, fue perpetrado por militantes asociados con los talibanes afganos y también de India. Y esto ha llevado a que Pakistán se haya declarado recientemente como una nación en estado de guerra. Lo informaba más temprano el ministro de Defensa, quien advertía por lo demás que este ataque debería tomarse como una llamada de atención. Lo cierto es que Pakistán ha visto un aumento por lo demás de la violencia islamista desde el 2021 en adelante, que es cuando los talibanes precisamente regresaron al poder en Afganistán. Y se estarán preguntando cómo se relaciona precisamente esto. Bueno, es que Islamabad acusa a Kabul de albergar a un grupo militante talibán pakistaní que estaría detrás precisamente de este aumento en la violencia islamista. Hubo enfrentamientos incluso entre el ejército de Pakistán y de Afganistán en el mes de octubre, en lo que se entiende es un aumento de las mayores tensiones en los últimos años. Y claro, ahora con este hecho que por lo demás también se suma a otro episodio que se vivió el día anterior en India, ¿no? Que dejaba 8 personas fallecidas. Hasta este momento no se habla de una relación, pero llama la atención precisamente que en estos dos países estén ocurriendo estos hechos por estos días. Todavía no se encuentra la relación, decías tú. No, exactamente. Pero claro, pareciera una coincidencia. Y de hecho en el caso de India, por lo demás, todavía se está investigando y no se ha esclarecido si se trataba de un ataque terrorista o no. Vamos a avanzar, nos vamos hasta Taiwán con estas imágenes, Maca, de los efectos que ha dejado por lo demás el paso del tifón Fumon en la isla durante este día martes. Inundaciones por lo demás en una zona que ya recientemente se había enfrentado a un fenómeno meteorológico de similares características. Sin ir más lejos, en septiembre murieron 18 personas en este mismo lugar. Evacuaciones para poder reducir el riesgo, ¿no?, de la población, al menos en 3.000 personas. Hay alertas también que han sido emitidas por las autoridades locales. Y claro, tras el paso que tuvo este tifón por Filipinas durante este fin de semana, que causaba estragos, ¿no?, precisamente por la fuerza, aunque claro, el tifón ya ha reducido su potencia en estas últimas horas. Está previsto que toque tierra en rigor en las próximas horas. Estos son los efectos inmediatos, ¿no?, antes de que el tifón precisamente llegue de lleno, y ya dejaba inundaciones bastante dramáticas, que son lo que estamos viendo en los registros Maca. Bien, pues perfecto. Impactantes las imágenes en todo caso, que llegan desde Taiwán, el tifón, y nos quedamos muy atentos a lo que sigue ocurriendo ahí en Estados Unidos. Isel, muchísimas gracias. Que esté bien, Maca.